Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión académica mensual. Y esta noche tenemos la presentación del Instituto Nacional de Salud del Niño de sede San Borja. Y nuestros dos ponentes son el doctor Alejandro Riveros, que nos va a hablar de hipertensión endocraniana en niños, que me habla el nervio óptico, y el segundo tema, evaluación de los pacientes con linfoma y leucemia desde el punto de vista oftalmológico pediátrico, que veo que hago a cargo del doctor Max Hernández. El doctor Martín Minzuaray está en la moderación. Debemos agradecer también a la industria farmacéutica, a Medifarma, porque está auspiciando esta sesión. El doctor Alejandro Riveros tiene estudios de pregrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estudio de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con residencia en el Hospital Cayetano Heredia, ha laborado en el Centro Médico Naval. Actualmente es un médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, y además trabaja en la clínica Óptima Visión. Nuestro otro ponente es el doctor Max Hernández. El doctor Max Hernández tiene estudios de pregrado por el Instituto de Rostov del Don en Rusia, especialidad de oftalmología por la Universidad Mayor de San Marcos, con residencia en el Hospital María Auxiliadora. Tiene una maestría a distancia en oftalmología por la Universidad del Salta y el Consejo Argentino de Oftalmología. Un diplomado en Administración de Empresas de Servicios de Salud por la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha laborado en el Hospital de Solidaridad, en Visual Center, Clínica Oftalmológica, en el Hospital Municipal, y es médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Entonces, doctores, doctor Riveros, doctor Hernández, pueden iniciar su presentación y compartir su pantalla. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Soy el doctor Riveros. Le escuchamos perfectamente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Perfecto. ¿Me permite para poder compartir pantalla? Claro que sí, doctor, cuando guste. Bien, vamos a poner esto acá. Perfecto. ¿Listo? ¿Ahora sí? Se ve perfectamente. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Bueno, de todo, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, me encuentro justo ahorita en el instituto, terminando el turno, y bueno, vamos a hablar de algo que vemos no muy a menudo, pero cuando llegan los casos siempre es un desafío, ¿no? El tema es hipertensión endocrinal en niños. ¿De qué habla el nervio óptico? Voy a más o menos tratar de ver algunas cosas puntuales en cuanto al diagnóstico, a las dificultades y algunas cosas pequeñas en cuanto a la patología de lo que es el papiledema, ¿no? Bueno, como entenderán, la evaluación siempre es desafiante en niños, sobre todo pacientes que vienen con temas neurológicos, ya que la colaboración no es la más adecuada generalmente por la edad de los pacientes y por las patologías que muchos de ellos tienen, sobre todo los que vienen a nuestro instituto, que son patologías únicas, ¿no? Aún estando en un centro de referencia, yo podría decir que el papiledema es un hallazgo raro, es una patología rara. Sin embargo, cuando esta se encuentra, puede ser un diagnóstico muy importante, ya que pues, esto puede tener consecuencias graves en los pacientes, ¿no? Adicionalmente, vemos niños que son muy pequeños que presentan este síndrome, en el cual los hallazgos son diferentes a los que podemos encontrar en un paciente que ya tiene más años, es decir, previo al cierre de las suturas craneales. Y normalmente la cefalea es un síntoma muy frecuente, diría que es el más frecuente. Sin embargo, esto también se puede solapar con otras entidades, otro tipo de cefaleas, por lo cual la anamnesis, la historia y las imágenes son fundamentales en casos de niños. Bueno, todo lo que hemos visto de un papiledema, este es un papilema muy grosero, de una jovencita de 14 años que vino con alteración de la conciencia, y eso tiene mucho que ver con la gravedad del cuadro en esta fotografía, ¿no? Que acudió con cefaleas intensas por 2 meses, es decir que hasta que pudo llegar acá pasaron bastante tiempo, y los hallazgos obviamente son mucho mayores que cuando es de inicio súbito. Muy bien. Bueno, como todos sabemos, el papiledema es la aparición de una tumefacción, de un edema o una hinchazón en la cabeza del nervio óptico que es bilateral y que está relacionado
con hipertensión endocraniana. Cualquier otra forma de ver un edema de papila, hay que pensar en otra cosa, porque lo típico y lo que normalmente es bilateral asociado a hipertensión endocraniana, ¿no? En cuanto a un poco de la fisiopatología, la aparición del papiledema se da básicamente por el éxtasis de flujo axonal anterogado, es decir, al aumentar la presión en el líquido cefalorraquídeo intracraneal, esta se va a extender a través de las vainas del nervio óptico, de las membranas, y va a ocasionar de que haya un aumento de la permeabilidad entre las células y los axones, lo cual va a provocar una hinchazón a ese nivel, como vemos en la figura, ¿no? Este aumento de presión, que se da típicamente a nivel de la lámina cribosa y en la zona escleral, por detrás, a nivel de la cabeza del nervio óptico, va a provocar que algunas de las estructuras aumenten de tamaño e incluso se pueda ver en la patología un aumento del diámetro del nervio óptico, una elevación de la cabeza y separación o un acercamiento de las capas retinales hacia el vítreo, ¿no? Que es típicamente lo que se ve aquí en la patología, y con unas imágenes de un papiledema, bueno, dos tipos de papiledema, ¿no? Asimismo, ya se está utilizando, o se está tratando de describir cómo se ve el papiledema en el OCT. La misma figura, en la zona, las imágenes de la izquierda, vemos esas líneas punteadas en el cual las capas retinales, la membrana de Bruch, se acercan más hacia el vítreo y hay una elevación a nivel de la cabeza del nervio óptico. Cuando este mejora, con las imágenes del lado derecho, esta vuelve a su posición normal, que es como debería hacerse el estudio. Bueno, en cuanto a la clasificación del edema de papila, de papiledema, tenemos 5 grados y el grado 0, que es normal, en el cual lo describen con bastante detalle, y es bueno prestar atención a eso, debido a que dependiendo de lo que encontremos y cómo lo vamos a graduar, podemos hacer el seguimiento. Y eso es importante en nuestro medio porque en niños, por ejemplo, poder tomar fotografías o hacer un seguimiento como tal no es tan fácil. O sea, estas fotografías probablemente en los estudios donde han sacado las imágenes son de pacientes adultos o de medianos niños, tener la retina. Realmente tenemos, y eso nos sirve para el entorno para poder. Y lo mínimo, papilemas, una diferencial que yo ver primero, normalmente inicia esta patología una que la inversa a la hora que vasos sanguíneos mayores, las arcadas temporales y nasales, estas empiezan a oscurecerse conforme el papiledema es más intenso durante el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente tenemos el grado 0, un disco óptico normal, y el grado 5 cuando hay un oscurecimiento de todos los vasos sanguíneos mayores alrededor de la cabeza del nervio óptico. Bueno, en cuanto al síndrome de hipertensión endocraniana, es básicamente la causa de lo que vamos a encontrar, los hallazgos oftalmológicos de lo que estamos hablando. Normalmente en niños encontramos una presión alrededor entre 5 y 15 centímetros de agua, puede ser un poco más incluso, pero se dice que ya es patológico cuando este es mayor a 28 centímetros de agua. Y eso, por ejemplo, está dentro de uno de los criterios diagnósticos para el síndrome de hipertensión idiopática, ¿no? ¿Por qué se da esto? La hipótesis de Morrukeli nos dice que tenemos tejido, tenemos dentro de un continente, que en este caso es el cráneo, varias estructuras que depende un equilibrio entre ellas para determinar que se mantenga la presión intracraneal de manera normal, ¿no? Las tres principales son el cerebro, la sangre que recorre los vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos y el espacio subaracnoideo. Sin embargo, como ya mencioné anteriormente, esto cambia un poco en pacientes de 1 año y medio, un poco menos, en el cual tenemos aún las suturas que no han cerrado y las fontanelas están abiertas. En estos casos tienen un poco más de tiempo para empezar a mostrar los signos de hipertensión endocraniana a nivel ocular, porque tiene por dónde liberar un poco más la presión aumentada.
Bueno, entre las causas, obviamente, es algo que ocasione que estas estructuras aumenten de tamaño o la filtración y la absorción de líquido cefalorraquídeo esté disminuida, ¿no? Algunos signos asociados adicionalmente a los síntomas del papiledema, tenemos la parálisis del sexto nervio craneal, puede ser unio-bilateral, vómitos, bradicardia y trastorno a nivel de conciencia cuando ya la severidad es mayor. Normalmente está descrito que la aparición del papilledema se da a partir de 48 a 72 horas de instalado el cuadro. Sin embargo, hemos visto en algunas circunstancias en el cual los pacientes tienen mucha sintomatología y no se encuentra ningún hallazgo netamente oftalmológico, por lo cual es donde uno tiene que recurrir a las imágenes y a otros métodos diagnósticos, cuando la sospecha es alta. Típicamente hay pacientes que están más asociados a presentar estos cuadros graves, sin contar los que tienen problemas neurológicos como tumoraciones o han tenido alguna cirugía intracerebral, como los niños que tienen enfermedades renales crónicas, anemias severas, tratamientos con corticoides. Aquí tenemos muchos pacientes que están en espera de trasplante de médula ósea, el cual presentan estas características, por lo cual hemos tenido algunos pacientes con estos problemas, ¿no? Y bueno, como ya he mencionado, la etiología de la hipertensión endocraniana, ya sea por un proceso expansivo, hay edema intracelular, hay un problema en el drenaje líquido cefalorraquídeo, sea por una trombosis de los senos venosos, o un aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo, algo más raro que es la aparición de papilomas coroideos, y obstrucción a nivel de la absorción por tumores o hemorragias que se encuentren intracraneal. Bueno, y aquí viene, creo que las partes más importantes cuando estamos pensando si nuestro paciente tiene o no tiene papilledema. Como había mencionado, la evaluación siempre va a ser más complicada en un paciente que no te colabora, pero hay que tratar de buscar algunas cosas que nos puedan orientar ante la dificultad de poder hacer un examen de manera exhaustiva y con mucha paciencia para poder determinar si este paciente es un paciente que está con un cuadro hipertensivo o nada más es un hallazgo oftalmológico netamente, como en el caso de los pseudopapiledemas. ¿Qué cosas podemos buscar si es que estamos sospechando de un paciente que puede tener hipertensión endocraniana y todavía no es manifiesta? Primero que todo, como todos saben, el pulso venoso es un hallazgo normal a la evaluación del fondo de ojo, pero no está presente en todas las personas, e incluso en niños o en adultos de igual manera. Entonces, al encontrar un pulso venoso, ya podemos nosotros descartar prácticamente que el paciente estuviera ante un cuadro de hipertensión endocraniana. Lo otro que no se ve en los pseudopapiledemas es que el verdadero edema de papila tiene hiperemia, es decir, la cabeza del nervio óptico sí está un poco enrojecida, más congestiva de lo normal, y esto puede ser cambiante. Lo otro que vemos en los casos de pseudopapiledema es que puede haber trifurcación de los vasos sanguíneos en la salida del nervio óptico. Hay como que más vasos mucho más cerca entre ellos, lo cual nos puede hacer sospechar que este paciente tenga una alteración del nervio ya previamente. Y obviamente los cuerpos refráctiles que pueden estar inicialmente escondidos detrás de la cabeza del nervio óptico, y con el tiempo y con los años estos pueden ir haciéndose más notorio, con lo cual da un aspecto de un pseudopapiledema, ¿no? Eso pueden ir avanzando con el tiempo. Está reportado que hay historia familiar de las drusas del nervio óptico. Sin embargo, obtener esa historia puede ser un poco complicado. Y la cefalea no es un síntoma, perdón, en el cual nosotros nos podemos agarrar para definir definitivamente que el paciente está ante un cuadro de hipertensión endocraniana o no. Sin embargo, algunos tipos de cefalea sí son más frecuentes, como la que es intensa en la mañana, aumenta o puede despertar al paciente durante la noche, y asociado a otras cosas como vómitos, náuseas y trastornos visuales de manera espontánea y que duran poco tiempo. Sin embargo, también está descrito que en las drusas del nervio óptico pueden existir estos fenómenos transitorios de oscurecimiento visual debido a que las drusas están a nivel de los axones. Entonces, por movimientos, cambios posturales, esto pueden ocasionar que haya alguna dificultad en la irrigación y pueden haber trastornos visuales transitorios. Bueno, en cuanto al druso del disco óptico, tenemos diferentes formas de evaluarlos. Primero que todo son cuerpos refráctiles, la mayoría de sus veces cálcicos,
que están por detrás de la membrana de Bruch y delante de la lámina cribosa tiene una locación muy particular. Y como había mencionado, normalmente son progresivos en su aparición. Una persona puede tener algunos desde el nacimiento, desde muy pequeño, y conforme pasa el tiempo estos van creciendo y se pueden hacer más visibles. Y algunas técnicas que podemos utilizar para poder determinar si en verdad se refieren a estos o no. ¿No? Como por ejemplo la autofluorescencia en el OCT, ecografías, donde se puede ver que hay una zona con sombra acústica posterior, ¿sí? Y bueno, en la foto libre de rojo, donde cual podemos ver algunas zonas alrededor del nervio que son un poco difíciles de evaluar. Uno podría pensar que está elevado, que hay un borramiento. Sin embargo, tenemos que basarnos en toda la información para poder determinar que efectivamente estamos ante un cuadro de pseudopapiledema. Luego se ve también que se puede utilizar el OCT de dominio espectral para poder tener mejores imágenes. En este caso, cuando hay dudas, por ejemplo, para cuantificación de los mismos, se pueden observar lesiones ovoides dentro de la cabeza del nervio óptico que no tienen intensidad por dentro, sin embargo presentan algunas zonas hiperreflectantes horizontales por detrás de estos cuerpos poco refráctiles al OCT. Y bueno, acá tenemos otras imágenes de Drusen del nervio óptico, en el cual la de la derecha podemos ver que alrededor que era como un pequeño halo. Sin embargo, esto no tiene relación con una elevación propia de la cabeza. Sin embargo, la zona nasal y la zona temporal están ligeramente borradas. Haciendo una foto con autofluorescencia podemos definir que hay unos cuerpos muy fluorescentes que probablemente sean drusas del nervio óptico y no papiledema. Otra de las cosas importantes es cuando ya estamos sospechando que el paciente, o tenemos dudas en cuanto al diagnóstico, vamos a usar otras técnicas para determinar qué puede estar pasando. Y esto lo podemos utilizar en niños más grandes, a partir de 6 a 7 años. Idealmente, pacientes de 9 años hacen muy bien los campos visuales, ¿no? Sabemos que la manifestación más típica de un papiledema en el campo visual es el aumento de la mancha ciega. Sin embargo, también pueden haber alteraciones como una lesión, un escotoma seco central por alteración de las capas de fibras de la papila macular. Sin embargo, está descrito en este estudio un poco antiguo que las drusas de nervio óptico también pueden ocasionar defectos de aumento de la mancha ciega o incluso defectos nasales, ya sea superiores o inferiores, depende de la localización, por lo cual no hay que tomarlo como tal de manera patognomónica el aumento de la mancha ciega o lesiones típicas de daño momentáneo del nervio óptico en pacientes que sospechemos de papiledema. Y también, bueno, describían lo que había mencionado, que puede haber pérdida visual transitoria en pacientes que tienen drusas del nervio óptico, dependiendo de su localización y su tamaño. ¿En qué otros pacientes podemos encontrar la dificultad para poder diferenciar entre un verdadero edema de papila de uno que no lo es? Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, que típicamente tienden a ser hipermétropes cuando son pequeñitos, ojos pequeños, los nervios son con bordes poco definidos, la copa muy pequeña, no se puede identificar, vasos sanguíneos mucho más grandes, levemente tortuosos en algunos casos, lo cual puede ser un poco confuso, ¿no? Y si son pequeños, obviamente la evaluación va a ser un poco más difícil, hay que tener mucha paciencia. Obviamente que los casos de neuritis ópticas bilaterales, que son raros, va a dar edema en ambos nervios, pero obviamente traen otros síntomas y otros signos, ¿no? Como los defectos pupilares, la baja de visión, la alteración de la visión de colores, y otras más descritas como la papila de Bergmeister o la persistencia de fibras de mielina, los cuales con un análisis un poco más detallado podremos determinar que se trata de esos y no de un papiledema. En cuanto a la evaluación, como había mencionado anteriormente, es importante estar seguros o no dejar pasar que un paciente tenga papiledema, ¿no? Aunque sea tratar de tomar las fotos de la forma que pudiésemos para poder hacer el seguimiento al paciente si es que no estamos seguros ante del diagnóstico, y tomar una conducta. Eso es lo principal. Es decir, si yo tengo un paciente que viene por consultorio por emergencia, tengo que saber para dónde direccionarlo. Normalmente en el instituto tenemos la mayoría de pacientes llegan por hospitalización o por emergencia, entonces puede ser un poco más sencillo avanzar en la evaluación diagnóstica para determinar que efectivamente el paciente tiene algún problema a nivel cerebral, ¿no? Un pequeño
Perdón un momento. Un pequeño algoritmo, tenemos nuestro examen oftalmológico, es tratar primero de descartar si tenemos un edema de un pseudoedema o un pseudopapiledema, y a partir de eso, nuestro plan de trabajo, ¿no? Si estamos hablando de niños pequeños, o niños en general, y tenemos la posibilidad, es mejor una resonancia magnética, porque da más información del nervio, de la órbita, de los tejidos blandos. En T2 se ve mucho mejor lo que es el líquido cefalorraquídeo, sangre. Entonces, y aparte que no va a dar radiación a los pequeños, que a veces tienen que requerir muchas imágenes, entonces también es una muy buena opción. Adicionalmente, también nos puede ayudar con una venografía o una tomografía resonancia en fase venosa, definir si estamos ante problemas obstructivos de los senos venosos, lo cual pueden provocar algunas patologías hipertensivas, ¿no? Al descartar que tenga el paciente alguna tumoración y todavía no encontremos la causa, ya podemos entrar a lo que es una punción lumbar, que se tiene que hacer manometrada y estudiar el líquido cefalorraquídeo para tratar de ver si hay alguna patología asociada, sea una meningitis, por ejemplo, y determinar la presión de apertura. Es muy importante para definir ante qué cuadro estamos, ¿no? Y típicamente lo que nos enseñan siempre, lo que siempre se habla es el cuadro de hipertensión intracranial idiopática, que tiene unos criterios diagnósticos, y es como que la base para nosotros poder aprender, ver y evaluar las imágenes cerebrales en pacientes como estos, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de casos de ese tipo, en ese estudio que han evaluado cómo se comporta el síndrome de hipertensión endocraniana idiopático en niños, y tenemos algunas imágenes para ver lo que tenemos que buscar, algunos signos. En las resonancias que vemos en el lado izquierdo, tenemos tres signos importantes. En el lado A, por ejemplo, tenemos una silla turca que está quística, no diría que vacía, debe tener un poco de tejido, pero no es normal. Eso se relaciona mucho a problemas en el drenaje del líquido cefalorraquídeo, como vemos en la imagen C, donde hay una estenosis, un pasaje difícil o un seno un poco hipotrófico, en el cual va a producir que se cree que aparezcan estos cuadros hipertensivos idiopáticos, ¿no? Sin tener una lesión de fondo. Y la figura B, las imágenes típicas que tenemos que encontrar en las resonancias son las tomografías, que es el aplanamiento de la parte posterior del globo ocular, un aumento en la señal a nivel del nervio óptico por el aumento de flujo a ese nivel, y tortuosidad en algunas circunstancias. Y bueno, en las imágenes de fondo de ojo de la izquierda tenemos previo y post al tratamiento. Ahora, si damos un poco más de detalle a la imagen, vemos que las zonas inferiores, aparentemente los nervios ya han perdido un poco de brillo, y eso se da porque si el papiledema se mantiene por mucho tiempo, va a lesionar la capa de fibras nerviosas desde la zona alrededor del nervio hacia el cerebro, produciendo palidez. Ya puede ser sectorial, global y total. Ahora, hemos visto casos en el cual vienen pacientes que ya tienen patología previa, por ejemplo, hidrocefalias o tumores, que han sido operados, están más estables, que ya han sufrido problemas visuales muy severos, y vienen nuevamente a consulta por emergencia o derivados de otras especialidades por presentar signos de hipertensión endocraniana. Entonces los pacientes ya tienen atrofia óptica. ¿Qué se puede hacer para determinar si el paciente en verdad está con un cuadro hipertensivo? Para eso nos sirven las imágenes. Ver estos signos son muy importantes. Previo a hacer una punción lumbar, obviamente, ¿no? Y bueno, lo mismo en otras imágenes, en el cual, por ejemplo, en el lado de la izquierda de la resonancia, podemos ver un gran aumento de la señal por una gran congestión por el aumento de la presión intracraneal a ese nivel. Y en el lado de la derecha, algunas imágenes en OCT respecto a cómo es la elevación del nervio óptico en algunos casos. Sin embargo, en esta imagen que saqué de este estudio, el lado A, tenemos un cuerpo que no está muy bien definido, que podría confundirse con un pseudopapiledema si es que el paciente en verdad no tuviera un papiledema. Lo que nos quieren decir es de que, aún teniendo un pseudopapiledema por alguna otra razón, ya sea por tener cuerpos de inclusión alrededor del nervio óptico o drusas, los pacientes pueden tener papilemas sin ningún problema. Y bueno, y para terminar,
respecto al modelo típico de hipertensión endocrinal, que es la idiopática, esta tiene criterios que hay que seguirlos, que tienen unos ligeros cambios en niños, ya que en los niños te pide que tenga una presión de apertura de la punción lumbar de 28, a diferencia en adultos que es de 25, ¿no? Y obviamente encontrar papiledema, ausencia de deformaciones o desplazamiento de líneas medias a nivel cerebral, ausencia de focalización neurológica, a excepción de la parálisis o las parejas del sexto par, y algunos otros síntomas como tinnitus, y en fin, que nos pueden orientar a que el diagnóstico es este. Típicamente son mujeres jóvenes que tienen sobrepeso, por ejemplo, o que toman algún tipo de medicamentos como tetraciclinas, por ejemplo. Esos son los casos típicos de hipertensión intracraneal idiopática. Bueno, eso sería todo, tratar de dar un alcance respecto a lo que vemos en el día a día en nuestros pacientes respecto a la parte neurológica. Muchas gracias. Doctor. Excelente presentación, doctor Riveros. Gracias, Muchas doctor. gracias. Pasaríamos con el doctor Hernández. ¿Puede dejar de compartir para que el doctor Hernández... Perfecto. Doctor Hernández. Buenas noches. Ahí está el doctor, ya llegó. ¿Cómo está, doctor Hernández? ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Sí, estoy en eso. Perfecto. Ok. Voy a empezar la presentación. Yo les he tenido preparado ya un video por si acaso no llegaba. Ya lo tengo listo, así que quiero saber si se escucha el audio. Me confirman, por favor. Voy a empezar a compartir la presentación que tengo lista. Y se escucha perfectamente, doctor. También su presentación se observa. Un poco complicado. Ya, ok. Entonces voy a hacer la opción B. Disculpe un momento. Ahora sí. Sí, Voy, se ve voy- su voy a, pantalla. voy- voy a darle yo Perfecto. directamente. Buenas Excelente. noches. Sí se escucha adecuadamente. Nuevamente, voy a hablar sobre la evaluación de pacientes con linfoma y leucemia desde el punto de vista oftalmológico pediátrico, que veo que hago. Las leucemias son un tipo de cáncer de sangre que comienza en la médula ósea. Se dividen típicamente en cuatro tipos. Las leucemias por su cronicidad en agudas o crónicas, o por el tipo de células que se comprometen en linfocíticas y mieloides. Las manifestaciones oftalmológicas de las leucemias se pueden dividir en tres grupos. Podemos agruparlas en tres grupos. En primer lugar, aquellas que son causadas por las infiltraciones de las células plásticas directamente. Aquellas manifestaciones secundarias relacionadas con las variaciones en el perfil hematológico propio de los pacientes y las manifestaciones secundarias a complicaciones del tratamiento antileucémico. Las manifestaciones primarias de la leucemia se ven principalmente por los infiltrados leucémicos que pueden darse a nivel de cualquier lugar de la estructura del ojo, infiltrados coroideos, infiltrados vítreos, posibles infiltrados leucémicos. Los infiltrados leucémicos, como dijimos, pueden darse en cualquier zona del globo ocular y de sus anexos. Principalmente puede verse casos como aquí, donde está comprometidos los párpados con chalaciones de larga data que son resistentes a los tratamientos convencionales y que a veces incluso los operamos y al final terminaban siendo un infiltrado leucémico. También puede darse a nivel de las conjuntivas, como en este caso, donde se muestra un caso reportado en la Escuela Paulista, en el que los infiltrados leucémicos se presentaron a nivel de la conjuntiva. Era un paciente, si no le recuerdo, de 20 años, que se cursó con una conjuntivitis crónica, una conjuntivitis recurrente, como una especie de conjuntivitis alérgica, tratado múltiples veces
con antibacterianos, antiinflamatorios, corticoides, y que recurría. Al final decidieron hacerle una biopsia y eran infiltrados leucémicos, una presentación primaria de leucemia. También puede darse a nivel del segmento anterior con el pseudohipopion o una pseudouveitis, pero no necesariamente esto es un tejido inflamatorio, sino son células blásticas. En los casos de esto se tienen que hacer biopsias. También puede comprometer el iris, el resto de estructuras circulares, y menos frecuentemente es las leucemias que afectan a la órbita, siendo leucemias raras, pero de características bastante diferenciadas. Los infiltrados leucémicos retinianos. En lo que con respecto a los infiltrados leucémicos retinianos, vemos que se caracterizan por agrupaciones motosas, moteadas, conglomerados blanquecinos a nivel de la retina, como una especie de exudación, que son células leucémicas que se acumulan en estas zonas. Normalmente estas leucemias, la presencia de los infiltrados leucémicos, nos indican de un signo de gravedad o de progresión de las leucemias en sí, siendo el compromiso del nervio óptico un indicador de malignidad, un indicador de que la leucemia ya ha ingresado al sistema nervioso central, y lamentablemente cuando los infiltrados leucémicos han comprometido al nervio óptico, se dice de que aproximadamente el 50% lleva una sobrevida de 6 meses. Y al año, el 90% de las personas que tienen infiltrados leucémicos de la papila, del nervio óptico, ha muerto al año. Los infiltrados coroideos. Al ser un tejido altamente vascularizado, la coroides, las leucemias sistémicas pueden infiltrar la coroides, pero la ubicación de estos infiltrados puede hacer que sea difícil su evaluación, su diagnóstico, el hallazgo. A veces solamente, si es que es muy grande, se puede notar que la retina está un poco elevada, puede haber un desprendimiento seroso de la retina, algo que nos haga sospechar de infiltrados coroideos. Es una presentación poco frecuente de los infiltrados leucémicos en la coroides. Y los infiltrados vítreos. Bueno, realmente la presencia de infiltrados vítreos está asociada mayormente a que las células blásticas caen dentro del vítreo a consecuencia de las hemorragias. Estas hemorragias traen a las células blásticas y ellas se encuentran en grandes cantidades. Sí, es cierto. Puede dar infiltrados vítreos, sobre todo en los casos de leucemias ya terminales, donde no tenemos un pronóstico bueno de vida. Pero si es que es asociada a las hemorragias únicamente, comúnmente después del tratamiento estas células desaparecen, la celularidad vítrea desaparece porque aparentemente las células blásticas no proliferan en el vítreo. Hay un cuadro que es un posible infiltrado leucémico. ¿Qué significa esto? Que es una hemorragia con un centro blanco. Es una hemorragia característica, vamos a hablar después de las hemorragias, pero cuando vemos una hemorragia con un centro blanco, podríamos pensar que este centro blanco es un acúmulo de células blásticas, podríamos pensar que esto es un infiltrado leucémico, pero no necesariamente es así. Puede ser un infiltrado, un acúmulo de fibrina, de tejidos producto de la coagulación, y no necesariamente estar asociado a un infiltrado leucémico. Por eso es que se llaman posibles infiltrados leucémicos. Las manifestaciones secundarias relacionadas con la variación del perfil hematológico que se da en casi todos los pacientes están agrupadas en la retinopatía leucémica, las hemorragias, sobre todo del polo posterior, vamos a hablar por qué, y las manifestaciones por hiperviscosidad. La retinopatía leucémica ya fue descrita hace mucho tiempo, asociada a hemorragias en llama, hemorragias en mancha, con manchas algodonosas, con hemorragias con punto blanco. Son condiciones asociadas principalmente a alteraciones en la coagulación y alteraciones en los factores nuevamente, en la coagulación del paciente. Estas hemorragias pueden comprometer todos los campos, pueden presentarse a nivel de todas las arcadas,
e inclusive en el tiempo estas hemorragias pueden conllevar a algunas alteraciones hemodinámicas. También puede presentarse envainamiento, también puede presentarse signos inflamatorios, pero no necesariamente esto estará asociado a una retinopatía, a un problema de leucemia de siembra de blastos en la retina. Y las hemorragias, como decíamos, pueden presentarse en cualquier lugar, pero si son pequeñas y están periféricas, no necesariamente van a ser sintomáticas. Pasa con mucha frecuencia que llega el paciente para su primera evaluación de oftalmología, un paciente recién diagnosticado de leucemia aguda, y encontramos hemorragias en llama, hemorragias en toda la periferia, y de verdad que enterados, o sea, el paciente, y sobre todo en los niños, ¿no? Ellos no perciben estos cambios y definitivamente las hemorragias sí nos indican algún compromiso, sobre todo del factores de coagulación del paciente. Y la hemorragia posterior, la hemorragia del polo posterior sí, pues definitivamente es muy sintomática. Las hemorragias de polo posterior, hicieron un estudio donde se demostraba que la presencia de una hemorragia de polo posterior estaba asociada a un incremento en el riesgo de hemorragias intracraneanas en pacientes con leucemia aguda. Entonces, encontrar una hemorragia de la mácula, sobre la mácula, en cualquiera de las posiciones subhialoidea, retiniana, siempre es un factor de riesgo. Y definitivamente el paciente, pues, es muy sintomático. La agudeza visual cae dramáticamente y el hecho de persistir esta hemorragia retiniana, esta hemorragia macular, puede conllevar que a largo plazo, en larga data, el paciente tenga una visión final muy deteriorada, muy comprometida. En esos casos, pues probablemente tendremos que echar mano de un láser o algún tipo de tratamiento para ayudarlo a resolver estas hemorragias del polo posterior de la retina. La hiperviscosidad. Con el aumento del número de células linfoblásticas en este torrente sanguíneo, la viscosidad de la sangre aumenta. Por tal razón es que la sangre se hace más densa y pueden haber hemorragias en la retina asociadas a la hiperviscosidad. Comúnmente estas hemorragias son como una especie de obstrucciones de vena central de retina, pero leves, tenues. No son tan intensas y comúnmente bilaterales. En esta foto se ve una toma de una hemorragia, como una especie de obstrucción de vena retina de la retina, pero después de que se resuelve el tema de la hiperviscosidad, todo vuelve a la normalidad. Inclusive se habla que por la hiperviscosidad puede haber edema de papila, una especie de edema benigno asociada a alteraciones en el metabolismo del líquido cefalorraquídeo. Y eso es un edema bilateral que pues, no necesariamente está asociado a hipertensión endocraniana, sino más es asociado a la hiperviscosidad. Bueno, el segundo gran grupo de manifestaciones son las secundarias al tratamiento antileucémico. Sabemos que estos pacientes son inmunodeprimidos en gran cantidad, pueden presentar infecciones oportunistas en gran frecuencia, también pueden hacer efecto de la toxicidad directa de la quimio y la radioterapia y complicaciones posteriores a trasplante de médula ósea. En las infecciones oportunistas, como decía, sabemos que los pacientes están inmunocomprometidos. El principal agente infeccioso es el citomegalovirus. También puede estar asociado a infecciones por parásitos como el toxoplasma y los hongos y algunos hongos que pues definitivamente hablan de severidad del cuadro y que lamentablemente nos hablan de un mal pronóstico para el paciente para su vida y también para el globo ocular. Hay un detalle en estos casos, es que las infecciones oportunistas en pacientes con leucemia no necesariamente se acompañan de una vitritis. O sea, si nosotros encontramos una lesión que nos llama la atención y no le vemos vitritis, no necesariamente, o sea, tenemos que sospechar que es una infección oportunista y que está activa, no necesariamente es solamente una cicatriz o un hallazgo leve, no. En el caso de los pacientes con leucemia, la presencia o la ausencia de vitritis no necesariamente nos habla de severidad del cuadro. Bueno, también hay
efectos secundarios directamente de la terapia, de la quimioterapia y la radioterapia antileucémica. Se habla como, por ejemplo, la vincristina, puede haber neuropatía tóxica, la citarrabina, toxicidad corneal, la ciclosporina, toxicidad retiniana, y bueno, los corticoides que los usan pues, en grandes cantidades, y sabemos los conocidos efectos de cataratas, glaucomas y todo lo que viene a continuación. Y el grupo de los pacientes que son complicaciones posteriores a trasplante de médula ósea. En este grupo se encuentran aquellos pacientes que hacen la enfermedad injerto contra huésped, la enfermedad H, que es una enfermedad donde hay una respuesta inmunológica del paciente hacia el donante, y se crea una serie de cambios, de alteraciones, sobre todo en la piel, en el hígado, y en el ojo es sobre todo a nivel de las conjuntivas, de la córnea, asociado a ojo seco, erosiones corneales, cataratas subcapsulares posteriores. No sé si se podrá ver, este es un niño nuestro del instituto, que es trasplantado de 3 años aproximadamente, y que después hizo su enfermedad de H. Presentó lesiones corneales periféricas recurrentes hasta el momento. Debutó con que fotofobia, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, incluso ha hecho cuadros infecciosos hasta recurrencia. Ha pasado el tiempo y sí, ya está más tranquilo, pero definitivamente esto es un video tomado en las últimas semanas. Él todavía tiene estas molestias a pesar de estar en tratamiento. El tratamiento para la enfermedad de H, para el ojo seco en los pacientes, en los niños post-trasplantados, se recomienda que sean lubricantes, ¿no? Definitivamente, pero lubricantes sin preservantes de preferencia. Le está usando hialuronato, también carbómero por las noches, porque no es suficiente. Y bueno, adicionalmente, la pandemia hace que los niños estén en sus clases virtuales, el celular, computadoras, todo eso empeora su cuadro. Y además este pacientito, este chiquitín, ya tiene su catarata subcapsular leve, que está haciendo que miopice adicionalmente a los problemas que está presentando. Bueno, ya solamente para mencionar el linfoma, los linfomas son un conjunto de neoplasias hematológicas que se desarrollan en el sistema linfático, a diferencia de las leucemias, que son en la médula ósea. La clasificación de los linfomas son linfoma de Hodgkin, que se caracteriza por unas células especiales, y está clasificadas en clásicos y de predominio linfocítico, y y todos los demás linfomas, que son los linfomas no Hodgkin, que están en todo este grupo de los precursores linfoides, B maduras, células T maduras, con toda esta distribución. Olvidado de darles un dato, la prevalencia, o sea, el número de casos de nuevas leucemias en el Perú, según el reporte de la CIS del 2020, es de 300 a 400 casos nuevos todos los años. En los linfomas, en niños en menores de 3 a 6 años. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante significativa. Y en los linfomas solamente encontré que había unos 3.300 casos nuevos cada año, siendo mayoritariamente linfoma no Hodgkin. Bueno, en el linfoma de Hodgkin, los cambios a nivel del fondo de ojo, los cambios a nivel de la retina, están asociados también a la misma siembra del tejido de las células cancerígenas. Pueden estar asociados a presencia de hemorragias, puede haber, bueno, estas son alteraciones de la coagulación, y también puede haber una especie de exudados. Pero la verdad es que no hay una característica especial que diferencie el linfoma con la leucemia. O sea, podemos ver un fondo de ojo y decir, bueno, parece una retinopatía leucémica, o puede ser por un problema linfomatoso, salvo los casos especiales. En los linfomas no Hodgkin se habla de que también pueden haber exudados algodonosos, hemorragias, obstrucciones de vena central de la retina, con cuadros muy floridos. Y también se describe un caso específico, que son los linfomas intraoculares, aunque esto es más que todo en pacientes adultos. Pues, bueno, nosotros vemos principalmente niños, y en esto es un linfoma retinal que
lamentablemente, si es que se presenta, es un mal pronóstico para el paciente, es un pronóstico muy malo, donde hay un compromiso de la retina, del vítreo, principalmente una vitritis intensa, y compromiso de la retina. Pero bueno, como decía, esto más que todo en adultos, y bueno, los linfomas uveales, que son coroideos, ciliares, iridianos, que también son mucho más raros y poco frecuentes. Y bueno, para terminar la presentación, quería compartirles un pequeño caso clínico. Julio es un pacientito que nos ha llegado el 3 de septiembre, procedente de Huanta. Él tiene 4 años de edad. Llega con un tiempo de enfermedad de un mes, caracterizada por proptosis del ojo derecho, aunque realmente no solamente es proptosis, sino el ojo se está yendo un poco hacia abajo con una masa que empuja, cefalea, un dolor intenso, y con antecedente de haber recibido un traumatismo del ojo derecho con pelota de tenis hace 2 meses atrás. Obviamente tratado, multitratado, inicialmente como una especie de hematoma, posteriormente como una celulitis, y bueno, esta fotografía es la que tomó la mamá cuando Julio se acercó, cuando lo llevó por primera vez a un centro hospitalario de su zona. Cuando llega con nosotros, llega en estas condiciones. Ya vemos que la masa tumoral es bastante extensa, que ha comprometido prácticamente toda la órbita. Los párpados ya no se pueden cerrar completamente. Hay una erosión epitelial corneal. Se pudo tomar la agudeza visual en ese momento, 0,2 en este ojo, el 0,3, pero definitivamente no es un dato muy fidedigno, porque estaba muy adolorido, quejumbroso, pero aún así, dentro de lo que podía, colaboraba. Se logró tomar la presión ocular, 30, pues bueno, el efecto masa que está comprimiendo el globo ocular es intenso. Las pupilas estaban isocóricas, se pudo hacer un fondo de ojo directo, se pudo ver la papila edematosa, algunas hemorragias, vasculitis, y como no se podía evaluar más allá, se intentó hacer una ecografía, se le hizo, que lo voy a mostrar más adelante, en búsqueda de que si hay algún compromiso del globo ocular en sí. Bueno, en la evaluación por imágenes vemos que es una masa bastante grande, significativa, que está ocupando la cavidad orbitaria en la zona lateral superior, y que prácticamente está deformando el ojo, y eso se confirma en nuestras ecografías. En la ecografía vemos que, si bien es cierto, el vítreo está libre, la cavidad vitrea está libre, la retina estaba todavía aplicada, vemos que la coroides estaba bastante engrosada, y la masa tumoral que ocupaba gran parte de la zona de evaluación es una masa heterogénea, un poco diferenciada, poco difícil de evaluar, y para nosotros nos queda como, bueno, es un tumor, pero ¿y ahora qué hacemos? Entonces lo que hicimos fue la resonancia y las interconsultas, que definitivamente acá ya viene la parte de nuestro trabajo. Tenemos que hacerles interconsultas con cabeza y cuello y oncología. Eh, Antiglaucomatosos para tratar de bajar la presión ocular, lubricantes oculares, porque esa córnea está dañándose, no cierra el párpado, y entonces tenemos que tratar de mantener la córnea. Ya el equipo de cabeza y cuello y de oncología decidieron por la biopsia. Se toma la biopsia, y la biopsia, pues ustedes saben, pues toma su tiempo a traer la respuesta. Mientras tanto, Julio está hospitalizado, recibiendo terapia para el dolor, terapia paliativa en el ojo y todo lo demás. Pero en el transcurso de 2 semanas, la evolución de Julio es bastante mala. La proptosis ya prácticamente hay un tejido que protruye completamente de los párpados, el globo ocular prácticamente no existe. Se ve una lesión blanquecina en la parte central, es una opacidad. No se pudo en ese momento evaluar, ver si tenía cámara anterior. Aparentemente ya no había cámara anterior, ya no había agudeza visual, la agudeza visual era NPL, el paciente muy quejumbroso, pero la biopsia nos da el diagnóstico: el sarcoma mieloide en órbita derecha asociado a una leucemia mieloide aguda, que, como decíamos, es poco frecuente, pero se puede dar. Empezó acá, y acá empezó a mostrarse
Obviamente, la batuta del tratamiento la toma hematología, y hematología empieza la quimioterapia, empiezan los tratamientos dentro de nuestro hospital, dentro del instituto, y a la fecha, esto es una foto de Julio, de hace 2 días. Julio está bastante mejor. Sabemos que su diagnóstico es terrible, es una enfermedad muy mala, es una enfermedad que tiene un pronóstico bastante malo, pero en la evolución vemos que el tratamiento, si bien es cierto, el globo ocular tiene mucho daño, ha quedado muy dañado, pero definitivamente no se compara a las condiciones en cómo llegó Julio, y definitivamente el tratamiento aparentemente hasta el momento es el adecuado. Julio sigue hospitalizado en el instituto, y así como Julio, todos los días nosotros tenemos que ver a los pacientes de leucemias, linfomas, y la enseñanza de esto es que, pues, cuando tenemos un niñito, o bueno, en nuestro caso, niños, ¿no? De leucemias, linfomas, tenemos que echarle un ojito más allá de lo que estamos acostumbrados, porque a veces se nos puede pasar. Ayer mismo nos trajeron una paciente de 7, 8 años, leucemia de Wood, procedente de ANCA, es tranquila, para desfocalización, para iniciar su tratamiento. Su Wood se hizo bastante aceptable, 0,7, 0,6, si mal no recuerdo, y al hacer el fondo de ojo, dilatándola, obviamente, había hemorragias en varios lugares, incluso una paramascular que ya pues nos pone de alerta. Las leucemias en estos pacientes se dice que para la evaluación de los pacientes de leucemia y de linfomas se tiene que tener presente 3 etapas. Antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento, porque nos ha pasado también que a veces el paciente está mejorando clínicamente, el hematólogo está feliz, todo está bien, nos hace una evaluación y encontramos que lamentablemente ya hay un compromiso del nervio óptico, ya hay infiltrados a nivel del nervio óptico, y lamentablemente sabemos que con esos infiltrados a nivel del nervio óptico, a pesar de todo lo que se haga, la sobrevida es muy pobre, el pronóstico visual definitivamente es malo, e incluso el pronóstico de vida. Y como mostré al final, las complicaciones del trasplante, a veces el paciente ya terminó todo y sigue con la sequedad ocular y sigue con molestias, y no es que sea asociado a la computadora, ni al laptop, ni a nada de eso, ni cosas por el estilo, sino definitivamente estamos hablando de efectos secundarios del tratamiento. Y es cierto, ahora mismo, el día de hoy, acabamos de ver un paciente post-trasplantado que hizo su H y ya está con una catarata subcapsular, que ya es clínicamente significativa, que ya no le permite mejorar su visión y que ya se está planteando el tratamiento quirúrgico porque, pues, lamentablemente, no hay otra forma de ayudarlo. Bueno, eso es mi presentación. Nosotros atendemos en el Instituto de Salud del Niño de San Borja, con la idea de humanizar para sanar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Muchas gracias, doctor Riveros, por excelentes presentaciones. A continuación podríamos proceder a preguntas. Hay una que nos hace el doctor Fernando Silva. Va para el doctor Riveros. Habla de un paciente que tiene un edema del nervio óptico unilateral con una agudeza 20/20 y quiste subaracnoideo por tomografía. Neurocirugía opina que no es operable debido a que es asintomático, y la pregunta es ¿cuál es el papel del oftalmólogo en este caso? Si el papiledema puede permanecer así, ¿por cuánto tiempo? Doctor Riveros, parece que salió. Ups, no lo ubico. ¿Podría responder un...? Ok, perfecto, doctor. Sí.
¿Qué Hola, tal? Pepe. ¿Cómo estás? ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hola, doctor. ¿Cómo está? ok, Ya. ahí está. Alejo, te Ya, dejo perfecto. responder. Y luego comenta Pepe, sí. Sí, Sí, ya, doctor, perfecto. están sus comentarios perfectos. Excelente. Bueno, lo que normalmente vemos en estos casos que tienen quistes subaracnoideos es que el problema de la hipertensión es cíclico. Y no sé si eso le esté pasando al paciente del doctor. También depende de la localización. Entonces, hay momentos en que la presión está alta y hay toda la sintomatología y el nervio puede o no puede estar edematizado y hay momentos en que no. No sé si ese sea el caso. Entonces, lo que hacemos nosotros primero es la sintomatología del paciente, si es constante o no, y es lo mismo que ve neurocirugía acá. Y segundo, dependiendo de la edad del paciente, ya sea es muy pequeño, no nos queda otra que de repente utilizar los potenciales visuales evocados, y si es más grande, con campos visuales seriados. Pero como le repito, no sería extrañarme que sea un problema cíclico. Habría que ver si está con un tipo de tratamiento, ya sea acetazolamida, vía oral, o solo están observando. No sabría, no tengo más información respecto a eso. Doctor Santa Cruz. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Me pareció excelente las dos exposiciones, no es porque sean compañeros de trabajo, pero sí me parecieron muy buenas. No iba directamente a responder la pregunta, pero me parece un poco raro que sea solamente de un lado, ¿no? La papilledema es bilateral generalmente, y si el quiste está causando o no hipertensión endocraniana, habría que ver otros factores, porque a veces encontramos edemas de papila o son pseudoedemas. Hablando de eso, por ejemplo, encontré una niña de 9 años que tenía su papiledema leve, 1 en la escala de Friesen, y bueno, me trajeron una resonancia, solamente el informe, que negativo, y le mandé a hacer una ecografía y salió que tenía Drusens. Bueno, pero por toda la sintomatología, eso lo discutimos con un neurólogo pediatra, y dijimos mejor por la sintomatología que presentaba, que era cefalea sobre todo, se decidió hacerle una punción lumbar y está bastante elevada, por encima de 30. Entonces, lo primero que hay que decir en estos casos, entonces, que si tiene druses, no necesariamente eso ya lo cataloga como pseudopapiledema, puede tener un papiledema. Segundo, ya me lo había advertido también el doctor Río Montenegro, alguna vez me dijo, no necesariamente va a ser así. Y lo interesante del caso es que ya hay un par de artículos de revistas prestigiosas del Neuroftalmology y de Neurology, en el que encontraron que pacientes que han sufrido de papiledema tienen 10 veces más posibilidad de que se encuentren druses posteriormente, mucho tiempo después. Por lo tanto, no está tan desligado la aparición de un drusen o de los drusens en el nervio óptico luego de haber presentado el papiledema. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Eso me pareció bastante interesante. No hay que confiarse entonces de que ya apareció un druso y ya no tiene lo que podría tener, que es una hipertensión endocraniana. Después, bueno, y también me encantó la exposición del doctor Max Hernández, me hizo acordar a la mancha del doctor Carbone, que era una variante de la mancha de Roth, que es la que está en la hemorragia con su centro blanquecino, causado por fibrina, etcétera, y que se puede ver no solamente en leucemia, sino en otros casos, pero también la mancha del doctor Carbone, que fue jefe de oftalmología en esa época por Cayetano, en el Hospital Loaiza hace muchos años, se presentaba la mancha blanquecina a un costado, un poquito periférico. No se hizo famoso esa parte, pero bueno, eso es lo que me hizo acordar él. Entonces hay que tener cuidado una vez más con las hipertensiones endocraneanas y los papiledemas. Papiledemas bilateral, así es que si no hay que ver otras causas. También, lo último que quería decir era de que existen hipertensiones endocraneanas sin papiledema. Entonces son raros, incluso le han puesto hipertensiones endocranianas without papiledema, tiene sus siglas ahí, pero eso existe. ¿Por qué parece que es una cuestión anatómica que no pasa por el estrecho, por donde va el nervio óptico es muy estrecho y eso impediría que pase
el líquido para edematizar el nervio óptico. Así que, si bien ya eso es muy raro, pues, ¿no? Porque si ya de por sí el papiledema es raro, la hipertensión endocraniana es rara, el hecho de que sea una hipertensión endocraniana sin papiledema también es más raro todavía. Lo que me hubiera gustado saber es si a raíz de esto del COVID están aumentando los problemas neurooftalmológicos y neurológicos. No sé si hay relación, así que ya vendrán los estudios y se va a poner interesante posiblemente porque a mi parecer ha habido más casos de hipertensión endocraniana, al menos en niños, últimamente, que es lo que hemos estado viendo un poquito más. Yo no puedo decir ahora que sea así, pero creo que se deben hacer estudios al respecto. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Me pareció muy bonita las conferencias. Gracias, doctor Santa Cruz, por su participación, por su aporte. Por el momento no tenemos ninguna pregunta aún en el chat. Veo también que está el doctor Alfonso Cárdenas. ¿Alguna opinión, doctor Cárdenas? ¿Algún aporte adicional? Hola Martín. Bueno, sí, igual felicitar a Alejandro y al otro doctor por las exposiciones. Sí, me pareció importante el dato acerca de poder valorar, ¿no? Los campos visuales, ¿no? Y de alguna forma poder valorar también el pulso venoso, ¿no? Que es lo que tratamos de ubicar en un paciente para tratar de alejar la sospecha del papiledema, ¿no? Lo otro es siempre hacerle pues la refracción a estos chicos porque a veces son hipermétropes, son nervios pequeños y que pueden confundir también entre pseudo y papiledema, ¿no? Y sobre todo el seguimiento, ¿no? Hay pacientes que ni chicos, ¿no? O, bueno, yo no veo tan chicos, ¿no? Pero que sí van adolescentes, van con la mamá y a veces son pacientes que también son migrañosos y encima tienen pseudopapilema, ¿no? Entonces ahí complican más la situación. Entonces, el seguimiento es importante, ¿no? Hacerle las pruebas usualmente les envío que se hagan fotografía, el OCT y campos visuales, ¿no? Y además de valorar la función visual, ¿no? Agudeza visual, test de colores, que son importantes. Si es que uno no logra al 100% estar seguro, entonces lo siguiente es las evoluciones, ¿no? Y sí, también se está viendo últimamente también niñas, jovencitas con hipertensión intracraniana y que cumplen con los requisitos, ¿no? Que son a veces con sobrepeso y jovencitas. No necesariamente que tomen algún medicamento, pero sí se ha visto algunos casos que antes eran más inusuales en nuestra realidad. Gracias, Martín. Gracias, doctor Cárdenas, por el aporte. Abel, ¿algún comentario? Sí, yo igualmente para unirme a la felicitación al doctor Riveros y al doctor Hernández por esa magnífica presentación de casos muy didácticos. Lo que quería hacer una pregunta al doctor Hernández es que cuando se da la enfermedad injerto contra huésped, esta suele debutar o podría debutar con una catarata subcapsular posterior. O sea, podría ser ese el signo de presentación de la enfermedad injerto contra huésped. Doctor, buenas noches. Tenemos un paciente que sí es cierto, solamente tiene signos de su catarata subcapsular, pero comúnmente es más que todo el tema de de la superficie. Sobre todo son cambios de superficie, porque el injerto contra huésped mayormente es a nivel de la piel. Aunque un paciente me mostró que solamente había tenido compromiso hepático y la piel ningún compromiso, o sea, no hay nada completamente definido al respecto. Pero sí, a veces las cataratas subcapsulares se nos pasan, porque hay que dilatar bien al paciente, en este caso son niños, que a veces no colaboran ni siquiera con el examen,
y hay que verlos en la lámpara de hendidura. Es muy difícil, a veces son cataratas subcapsulares tan tenues que pueden estar asociados bueno, tenemos miopía, vemos al paciente, está miopizando, le ponemos su lente y ve bastante bien y puede pasársenos, ¿no? Pero definitivamente la enfermedad de injerto contra huésped se da sobre todo en los casos que hemos visto asociados a queratitis, a ojo seco, a blefaritis crónicas, y definitivamente el uso de lubricantes es lo que se indica en estos casos. Perfecto, doctor Hernández. Veo también por allí al doctor Solón Serpa. Todos lo conocemos, es integrante también del Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Si nos puede dar algún tipo de aporte, doctor Serpa, para complementar lo que ya también ha expuesto el doctor Hernández. Buenas noches a todos, buenas noches Martín, Abel. ¿Se me escucha? Sí, sí, Solón. Gracias por darme la palabra, Martín, por esta gentileza. Muchas felicitaciones a Alejandro y al doctor Max por esas charlas tan espléndidas que nos han educado mucho en la noche de hoy, y felicitarlos a todo el equipo del Hospital de Salud del Niño de San Borja, porque siendo un hospital bastante joven, el grupo de colegas oftalmólogos que están allí están haciendo una gran labor día a día. Bueno, el doctor Max ha hecho una exposición brillante de todo el compromiso ocular pues, en niños por leucemias y linfomas, así que lo único tal vez que lo poco que podría agregar a su excelente charla sería el hecho de que comentar por la experiencia que he tenido que las lesiones que se encuentran en leucemias y linfomas a nivel del fondo de ojo generalmente son infiltraciones del disco óptico. Y esas infiltraciones casi todas terminan en amaurosis de ese globo ocular. Son bien complicados manejarlas porque una vez que se instalan, el pronóstico visual es bastante malo, bueno, y el pronóstico de vida ya lo relató el doctor, ¿no? Y con respecto a los tumores, a las infiltraciones de órbita, tal vez agregar de tomar en cuenta de que la neoplasia maligna orbitaria más frecuente en niños está relacionada pues, a los procesos linfoproliferativos. En niños menores de 5 años hay que pensar en linfomas, primero en leucemias y luego en linfomas. Las infiltraciones orbitarias en menores de 5 años son mucho más frecuentes en leucemias que en linfomas, y considera que en los chicos entre los 5 y los 9 años el tumor orbitario más frecuente maligno es el radomiosarcoma, como ustedes saben. Entonces, la idea es de que si tienes un paciente menor de 9 años con un tumor orbitario, hay que avanzar rápido porque si tiene menos de 5 años probablemente sea leucemia, y si tiene entre 5 y 9 años probablemente sea un radomiosarcoma. Y en estas patologías uno debe tener el diagnóstico lo más pronto posible. Nosotros en nuestro algoritmo de trabajo tratamos de hacer la biopsia en las siguientes 48 horas y siempre hablamos con el patólogo para que pueda acelerar y darnos lo más pronto posible el diagnóstico histopatológico para que el pediatra pueda empezar el tratamiento en forma efectiva. Pero bueno, eso es simplemente agregar esto a la magnífica charla que hizo el doctor. Excelente, Solón. Muchas gracias por la participación. ¿Algún otro comentario? Yo tenía una pregunta para para el doctor Riveros. Creo que recién está saliendo del instituto, no sé si estará conectado, o en todo caso, para Pepe. Sí, acá estoy. Perfecto, doctor Riveros. Ujú. ¿Desde qué edad en el instituto o de lo que están viendo ustedes, siendo un hospital, un instituto de referencia a nivel nacional, la presentación de los casos de hipertensión endocraniana? La edad, 2 años, 3 años, con relativa frecuencia, diríamos. Ya sabemos que es poco, pero Ujú. a tener en consideración, ¿no? De los más pequeñitos, diríamos así. Claro, doctor, yo diría que tenemos más o menos un caso cada 3 semanas y media, 4 semanas, de un paciente con papilledema que hay el estudio y ver todo. Recuerdo mucho un niño de 2 años y medio que vino con cefalea, se quejaba de dolor de cabeza, parecia bilateral del sexto nervio, y se le hizo todos los estudios porque obviamente tenía papilledema el paciente,
y al final no encontramos nada, salvo que había tenido aparentemente una infección pulmonar por micoplasma que está descrito. El paciente actuó como si fuera una hipertensión intracraneal idiopática, perdón, la cual solo requirió tratamiento médico y chequeos. Ahora, en este caso, como le había mencionado, tenemos cómo evaluar si el campo visual se está reduciendo o no, por lo cual nuestra única arma es hacerle fondo de ojos seriados en la medida de lo posible, porque también requería punciones lumbares seguidas y potenciales visuales, a ver si había un cambio con el mismo operador, el mismo equipo. Y la variedad de edad de los pacientes, bueno, doctor, hay de todas las edades, porque hay pacientes que tienen quistes aracnoideos, que es bien frecuente que cursen con esta sintomatología que es ondulante, e incluso es un reto diagnóstico porque aparentemente hacen un doble sistema de comunicación de líquido cefalorraquídeo, porque por momentos la presión está alta, les hacen con algunos catéteres intraventriculares, tienen una presión diferente a la que es a nivel lumbar. Entonces, hay mucha variedad. El problema siempre es la cirugía, porque cuando hay estos casos, poner una derivación ventrículo-peritoneal o lumbo-peritoneal, estamos condenando al paciente a que tiene que cuidarse de por vida y las posibilidades de que éstas tengan que volverse a realizar o que se infecten son muy altas. Y bueno, no hemos tenido un caso para evaluar, para que requiera al final un tratamiento directo al nervio óptico, como una fenestración. Primero, bueno, nosotros no lo hacemos, pero todavía no hemos tenido un caso de eso, ¿no? Para que llegue solamente a manifestar problemas visuales. Excelente, gracias. Ah, Y a propósito, como un comentario personal dentro de lo que Pepe Santa Cruz había mencionado, la posibilidad de tener un paciente con una hipertensión endocraniana, pero sin edema de papilas, sin papiledema, perdón. Yo tuve un caso que hace ya varios años en el que el paciente viene por un supuesto desvío ocular, correcto, al examen. Me vino antes del año de edad, por eso era la pregunta. Lo evalúo por completo. No me impresionaba en ese momento que desviaba, podría haber sido una intermitencia, etcétera, o como muchas observaciones que hacen la mamá, los familiares, y finalmente son pseudoestrabismos, y entonces quedó solo en observación. Va por una segunda opinión la señora con otro colega, le hacen un examen bajo anestesia y determinan que es un estrabismo, inician terapia con parches, perdón, no encuentran tampoco nada en el examen, incluyendo el examen bajo anestesia, ¿correcto? Y entonces le dice observación. Meses después viene la señora, el niño ya estaba aproximadamente con 1 año y medio de edad y viene con una esotropia francamente marcada de aproximadamente unos 15 a 20 grados, unilateral. Evalúo nuevamente el fondo de ojo, el nervio sin mayores cambios, refractivamente tampoco, inicio terapia de parche como es lo usual para tratar de estimularlo. A la semana la señora lo trae y en el cual notaba que cada vez que le parchaba el ojo, entre comillas, bueno, que no desviaba el fijador, el niño se quedaba completamente quieto. Y le llamaba la atención eso. No se movía, simplemente se quedaba quieto. Y entonces nuevamente dilato la pupila, el niño colaboraba bastante bien y veo un discreto cambio ya viéndolo más o menos así ya con otros ojos, como que hubiera una discreta diferencia de coloración en uno y otro ojo. Lo envío donde el neuropediatra, deciden hacerle, no le toman imágenes, deciden hacerle de frente una punción lumbar y le encuentran la presión elevada. Y entonces fue un caso de una hipertensión idiopática. Le dieron tratamiento médico básicamente porque de ahí le toman las imágenes, no había mayores cambios. Y nunca tuvo papiledema. Cuando lo vi tiempo después, ya el nervio había pasado ya a una palidez un poco más franca. Y con la terapia de algunos meses y luego estabilizó sus controles posteriores, se estabilizó y pasó el proceso.
No sé si estaría acorde con eso, o Pepe, a ver qué otra posibilidades podría haber en esa circunstancia, porque lo comenté en algún momento con algunos otros colegas, me decían que era bien raro que empezara en menos de un año, ¿no? Una hipertensión endocraniana idiopática. Pero me acuerdo muy claro de ese caso. Lamentablemente no había, te estoy hablando probablemente que sea el año 2005, no había la posibilidad de tomarle el nervio óptico con los dispositivos ahora que tenemos y que presentaron a través de celulares u otros, ¿no? Pero fue un caso que podría creo estar enmarcándose dentro de eso. Entonces tener en consideración que la presentación inicial aparentemente fue este estrabismo, ¿no? Este desvío. Doctor, ¿y la edad de que empezó su paciente, doctor Mitsudaray? Antes del año. Claro, antes del año. Es que probablemente es lo que mencioné en un momento, que todavía el cráneo es moldeable. Entonces puede ser un poco intermitente y no se va a notar nada. Y a los 2 años como que ya puede empezar a notarse. Claro. Podría haber. Sí, bueno, el cráneo también, porque lo vieron, como te digo, posteriormente a partir del año y medio aproximadamente, y aparentemente no había temas de un aumento tampoco del diámetro que llamaba la atención también, ¿no? Pero bueno, que queda eso de todas maneras, esas posibilidades. Ok, ¿algún comentario más, Abel? ¿Alguien de los que aún nos están escuchando, del grupo? Hay una felicitación de la doctora Asmat, Ivonne Asmat, por las presentaciones. El doctor Santa Cruz quiere hacer un comentario, pero está con su micrófono apagado. Ok. Ya me vio. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. No, interesante en tu caso, la hipertensión endocraniana puede aparecer a cualquier edad en realidad. Me hizo acordar, no por la edad, sino que hay un cuadro en el cual tienes una baja de la hipertensión, de la presión endocraniana posterior a una hipertensión. ¿Por qué? Porque hay una hipertensión endocraniana crónica, digamos, que es tan fuerte la presión que orada, de alguna manera, especialmente sucede a nivel de la silla turca, y produce un leaking del líquido. Entonces se produce un cuadro que más bien es de una hipotensión. Entonces tú tienes todos los síntomas de la cefalea, etcétera, pero tienes más bien una hipotensión. Y eso ha sucedido porque se logra a través del tiempo o de la fuerza de la presión horadar ciertas zonas que son fácilmente se pueden destruir por el efecto de la presión hidrostática del líquido. Eso también se puede tener en cuenta, es raro también, pero bueno, podría suceder. Y el caso que tú mencionas me parece interesantísimo. Por ahí también hay un niño que tiene el cerebro muy aumentado, el volumen muy aumentado, pero no tiene papiledema. Y siempre nos llaman para verle si hay papiledema. Le digo, bueno, tranquilo porque podrá tener ahí el líquido, pero no está pasando al nervio óptico, y hay algunos factores como los que mencioné, ¿no? Que no pasa el líquido a través de eso. O el mismo cerebro tolera digamos, como hay un crecimiento del cerebro, tolera la expansión del líquido, ¿no? Entonces no hay que guiarse por eso en algunos casos. Tanto en el síndrome en que se orada y se produce un leaking, perdón, del líquido cefalorraquídeo, como en la expansión cerebral que se presenta en niños muy pequeños, ¿no? En lactantes estamos hablando, neonatos. Entonces puedes tener casos en que no tengas el papiledema. Y hay otros casos que no se saben por qué. Sí, perfecto. Gracias, Pepe, por el aporte. Ok, Abel, ¿algún comentario? No hay más preguntas en el chat. Perfecto, yo nuevamente para
felicitar y agradecer a los ponentes, también a los doctores que han aportado bastante esta noche. Creo que hemos aprendido mucho. Felicitar nuevamente a los colegas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y nada más agradecerles su presencia y invitarlos para la sesión del próximo mes. Y nuevamente nuestro agradecimiento también a la industria farmacéutica, Medifarma, por el auspicio de esta sesión. Buenas noches. Perfecto, Abel. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su participación y también a los ponentes del Instituto de Salud. Buenas noches.